Hola amigos de La Biblia Tu Historia, con unos buenos días. Les queremos anunciar que el capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo número 5 del Génesis. No sin antes pedirle al Señor que nos ilumine, que nos guíe en este estudio, de que de nada valdría hacerlo en nuestra parte intelectual si estamos leyendo su palabra y no nos podemos acercar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el capítulo 5 del Génesis es un capítulo muy interesante. Habrían unos libros que son un poco aburridores de leer, pero cuando estudiamos la palabra y en los nuevos libros del Testamento, en los antiguos, nos damos cuenta que hay un gran valor en cada uno de ellos. Por eso invitados están a que lean este capítulo, lo lean una y otra vez, y con esta sencilla explicación pues trataremos de clarificar algunos puntos que están consignados ahí. Algunas Biblias tienen un título que dice Los descendientes de Adán. Ese capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces aquí miremos un dato importante. Dice, les llamó a ellos, está hablando en plural y dice, les llamó Adán, o sea, significa hombre, significa ser humano, es una palabra general. Y de aquí en adelante vamos a mirar la genealogía que partió de Adán y cómo empieza a ser esto un paso por un cementerio, por una cantidad de personas que han vivido cantidad de tiempo, pero que finalmente mueren. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. En este capítulo encontramos que ya no es como en el capítulo 4 que nos están describiendo la genealogía de Caín, una generación mala, una generación perversa, impía, que se está formando en el otro lado del Edén, sin el Señor en su corazón. Pero vimos cómo habían cantores, habían comerciantes, ganaderos, habían artistas, artesanos del bronce. Entonces cómo se empezó a crear una generación sin Dios. Pero Adán tuvo otro hijo que se llamaría Set, y del cual va a venir una generación que cree y que invoca al Señor. Dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí está el primer ser humano con una promesa de vida eterna. Estaba muriendo, o sea que se está cumpliendo lo que el Señor había advertido en el capítulo 2 del Génesis, que si él comía ese árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir, porque fue establecido que el hombre no muriera, fue establecido a imagen y semejanza de Dios, pero he aquí él desobedeció y ha probado la muerte que no estaba estipulada para él. Sin embargo, miremos que eran muchos años los que estas generaciones habían vivido. Eso sucederá hasta después del diluvio. Ya la media de vida iba a ser recortada, pero hasta acá los hombres vivían bastante. Y bueno, también fue una bendición del Señor que pudieran morir, porque en las condiciones de pecado que el hombre se encontraba iba a ser muy duro, su cuerpo se enfermaba, iban a ser días de lucha, de esfuerzos, de enfermedad. Entonces tener esa eternidad en el cuerpo era algo casi que irresistible. Entonces también fue una bendición que esa muerte llegara, porque ya el hombre había desobedecido y estaba fuera de la presencia de Dios. Dice que
Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. También murió. También Enos murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Todo es una generación de personas que mueren, como lo había dicho Dios en el jardín del Edén. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijas y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Como todos los anteriores, vivían muchísimo tiempo, engendraban hijos, pero morían. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijas y hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Ya les voy a contar por qué esta genealogía es importante y por qué es interesante saber que cada uno de ellos vivió la muerte. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Aquí es muy importante porque viene una persona después de toda esta genealogía que se llamó Enoc. Pero si nosotros recordamos, en el capítulo número 4 de Génesis también nos hablan de un Enoc, de la simiente de Caín. Y también nos hablan de un Lamec, de la simiente de Caín. Pero aquí viene un Enoc, viene un Lamec también, de la simiente de Set, de estos hombres que conocieron al Señor, porque dice la palabra de Dios que empezaron a invocar el nombre de Dios. Dice en el capítulo 4, en el versículo en el versículo 26, el último versículo del capítulo 4, dice: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es una nueva generación que nace invocando el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que pasa? Hay otro Enoc, hay otro Lamec de la simiente de Caín. Porque nos vamos a dar cuenta a lo largo de la Biblia que el engañador, que Satanás, todo lo transforma, quiere repetir las cosas, pero las repite en la maldad, lo repite mal, lo trata de copiar, pero en la forma equivocada. Entonces hay un Enoc, hay un Lamec, pero de maldad. Pero aquí en el capítulo 5 se nos recrea con un Enoc y un Lamec que vienen de la simiente de Set, de una simiente que ha invocado al Señor. Y dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Dice en el versículo 21 que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Que caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren lo interesante. Después de todo este cuadro de muerte que hemos visto, llega Enoc y es un hombre que engendra un hijo que se llama Matusalén, que es el hombre más anciano conocido en la historia. Por eso dicen más viejo que Matusalén, porque es bíblico. Hay un hombre que camina con Dios y que no experimenta la muerte. Dice que fue traspasado, y aquí valdría la pena que demos un salto a Hebreos. En Hebreos, el capítulo 11, dice el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces mire que están aquí en el capítulo 11 de Hebreos es nombrado Enoc. Habla de que caminó en fe, de que agradó al Señor. Él tuvo que haber tenido una convivencia distinta a las que hasta ese momento habían tenido sus antepasados. Adán, que de todas maneras estaban contaminados, habían desobedecido al Señor, estaban condenados a vivir en pecado, pero había un hombre que había caminado con Dios, que había querido agradarle. En pocas ocasiones la palabra de Dios muestra que le agradaron al Señor. Y desapareció porque él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y es muy interesante lo que pasa aquí porque vamos a ver en el capítulo 6 cuando se nos narra el diluvio universal, el diluvio donde murió la raza humana excepto de la familia de Noé. Vamos a darnos cuenta cómo antes de que suceda ese diluvio, Enoc vivió tantísimo tiempo pero no experimentó la muerte. Y es un reflejo de lo que sucederá en el rapto, lo que vivirá la iglesia antes de que venga la destrucción del mundo y antes de que venga la tribulación. Habla Apocalipsis de que va a haber un rapto y la iglesia toda va a ser llevada hasta el cielo porque el Señor mismo va a venir por ella y van a haber personas que no experimentarán la muerte física porque van a ser llevadas directamente a la presencia de Dios. Entonces eso es una prefiguración de lo que va a suceder, y todo esto está consignado en este capítulo 5 de la Biblia, donde encontramos una cantidad de datos que pasan inadvertidos, pero que miren la importancia que tienen. Dice que fueron los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, un Lamec de Dios, no es el Lamec consignado en el capítulo 5 que viene de la simiente de Caín. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre registrado con más edad está en la Biblia, pero también murió porque había sido decretada la muerte para el ser humano. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, pongan cuidado a este nombre, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Miren la importancia. Miren hasta donde nos lleva la genealogía de Adán por la descendencia de Seth, de esta generación que conoce al Señor. Perdón. Me he encontrado unos datos en un blog interesantísimos donde vemos lo que significa cada nombre que fue dado a esta generación de Seth, y lo que significan esos nombres desde Adán. La palabra Adán, la palabra hebrea quiere decir hombre, ser humano. Ya vimos que es un nombre genérico, el ser humano es Adán. Después viene Seth, que viene de Shed, que significa designado o significa elegir. Después de él viene Enos, viene de la raíz de Enosh, que significa mortal, de la raíz Anash, que significa enfermedad, herida incurable. Después viene Cainán, viene de Cainán, que significa vivienda o habitación, también significa nido, aflicción. Después viene este hombre que significa Mahalaleel, que significa alabanza a Dios o el Dios bendito. Después viene Jared, que significa descenso, descenderá. Después viene Enoc, que significa iniciar, enseñar, instruir. Después viene Matusalén, que viene de Mut, muerte, y de Shalak, traer, es decir, significa su muerte traerá. Y después viene Lamec, que significa poderoso, pero también cautivo, esclavo.
Y por último viene la palabra Noé, que viene de Noah y significa descanso. Alguien unió todas estas palabras y los significados de estos patriarcas y encontraron algo muy interesante. Dicen todos estos nombres juntos: al hombre se le ha designado una habitación mortal, pero el Dios bendito descenderá para enseñar, para instruir, y su muerte traerá a los cautivos descanso. Miren qué lindo lo que analizado cada nombre significa, y lo que en últimas significa el nombre de Noé, de ese descanso que traerá por esa maldición que se había ocurrido por esa desobediencia del hombre. Y lo veremos en el capítulo siguiente, cuando sucede lo del diluvio universal. Los nombres de los patriarcas también nos hablan de la venida del Mesías. En este capítulo hay un suceso que no puede pasar desapercibido, y es que en el versículo 24 nos dice la escritura que Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto es quizá lo más importante, porque Enoc es el séptimo hombre después de Adán que no vio muerte. Entonces, el séptimo, nosotros sabemos que el número 7 tiene un significado muy especial en la palabra de Dios, y lo mismo sucedió con el profeta Elías. Dios lo tomó y se lo llevó. En el caso de Enoc es un poco diferente, porque él estaba caminando con Dios y luego ya no fue hallado más. Entonces, vemos que en el libro de Apocalipsis nos describe también las edades de los pueblos de Dios después de su resurrección. Estaban graficados en 7 etapas, y terminan esas 7 etapas y con esta situación en el capítulo 4, que dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, esto está consignado en el capítulo 4. Son 7 etapas que se han vivido, 7 generaciones que han pasado desde que el hombre empezó a caminar con Dios. Entonces, no, seguramente que no serán coincidencias, sino que la Biblia está llena de una cantidad de significados, de sucesos que nos llevan de uno a otro a entender la complejidad de lo que está sucediendo desde la caída del hombre, que fue por desobediencia a Dios, y un plan redentor que fue establecido por Dios mismo para que él pudiera volver a recobrar esa vida eterna, y para que los nombres quedaran consignados en el libro de la vida por fe, por ese sacrificio inmenso que iba a ser estipulado con la venida de Jesucristo. De eso nos habla capítulo a capítulo la Biblia, y por eso es que queremos comprenderla, por eso es que queremos estudiarla y analizarla, porque es en ella donde está consignada nuestra historia, la historia que el Señor en su acto de amor ha escrito para nosotros. Nos quedamos con estas reflexiones de este capítulo 5 del Génesis, de una genealogía de muerte y de vida que ya se prefigura, y nos quedamos en espera del capítulo número 6. Que Dios les bendiga este día.